disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos a una nueva semana de la Iglesia en Casa por Puertas Abiertas. Ayer fue el Día Mundial de los Refugiados. Este año hay más refugiados que nunca. 71 millones de personas desplazadas de sus casas o de sus países debido a conflictos y a la persecución. Uno de los países donde encontramos a cientos de miles de personas desplazadas internamente en su país a causa de la persecución es Nigeria. El 14 de abril de 2014, en la ciudad de Chibok, se estima que 276 chicas fueron secuestradas por Boko Haram. Aproximadamente 100 de ellas fueron liberadas en 2017 y unas 50 consiguieron escapar. Sin embargo, otras 112 siguen en paradero desconocido. ¿Te puedes imaginar el sufrimiento para los padres de estas chicas que no han sabido nada de sus hijas en más de 6 años? Hoy vamos a hablar del sufrimiento. El sufrimiento es el padecimiento, el dolor o la pena que experimenta una persona a causa de algo que le ha acontecido. Puede ser algo en su cuerpo o, como en el caso de las chicas de Chibok, algo que ha afectado a un ser querido, como sus hijas. Es el dolor de no saber dónde están, cómo se les está tratando, si están bien o no saber si se les podrá volver a ver. En muchas ocasiones ocurren cosas que no podemos entender y no se les puede ver ningún sentido. Sin embargo, como dice un analista de Puertas Abiertas internacional, Ramboy Macmillan, los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos humanos y sus caminos son más altos que los nuestros. Cuando ocurren tragedias en la tierra, debemos recordar que Dios está llevando a cabo sus planes a través de las actividades humanas. Ron nos presenta 3 ejemplos para explicar lo que quiere decir. El primer ejemplo viene de China. En junio de 1989 tomó lugar una terrible masacre en la que perdieron la vida 5.000 jóvenes que fueron aplastados por el ejército chino. Fue algo terrible. Pero nos tenemos que preguntar, ¿estaba Dios haciendo algo detrás del escenario? Como resultado de esta terrible masacre, ocurrió algo inaudito. Miles de jóvenes chinos entregaron sus vidas a Cristo, algo que no había ocurrido nunca antes. Los titulares no lo reconocieron, no es parte de la historia, sin embargo, su historia sigue adelante. La historia de Dios, claro está. El segundo ejemplo viene de Afganistán. En 1980, la Unión Soviética invadió el país. Toda la prensa de la época denunció esta acción y era correcto que lo hicieran. Sin embargo, un misionero de Kabul le contó a Ron otra historia que estaba pasando sin ser percibido por la prensa. El misionero dijo que es verdad que lo que hicieron los rusos estaba mal, pero el hecho es que ahora era más fácil predicar el Evangelio que bajo el régimen islámico. Una vez más, vemos a Dios llevando a cabo sus propósitos sin que el mundo se dé cuenta de lo que está ocurriendo. El tercer ejemplo viene de Sudán. En la década de 1980, los titulares estaban llenos de noticias referentes a la terrible guerra civil en Sudán que aisló a la etnia dinka del resto del mundo. Fue algo terrible. Hubo un sufrimiento indecible. Sin embargo, Dios estaba atrayendo a 2 millones de personas de la etnia dinka a Cristo. En 1993, el 80% de la etnia dinka había entregado su vida a Cristo.
Esta etnia había sido muy resistente al mensaje del Evangelio hasta ese momento. Por lo tanto, cuando vemos las noticias, tenemos que recordar que la vida de la iglesia perseguida nos enseña que detrás de cada historia se encuentra la historia del reino de Dios. Aunque veamos historias tristes, terriblemente tristes, Dios está detrás haciendo algo bueno a través de lo triste que está ocurriendo. En el caso de las chicas de Chibok, nuestros socios locales de Puertas Abiertas llegaron a la región y pudieron tratar el trauma de algunos de los padres de estas chicas. Ellos dieron testimonio de cómo habían afirmado de que nunca perdonarían a Boko Haram por lo que había hecho. En cambio, durante las sesiones fueron confrontados con la enseñanza bíblica de perdonar porque fueron perdonados. Y esto les hizo cambiar de pensamiento y escogieron perdonar a Boko Haram aunque no haya hecho nada para devolver a sus hijas. Contaron cómo el hecho de perdonar les ayudó mucho, sintieron paz y cómo la carga se había levantado de sus hombros. Pero dijeron otra cosa muy importante. La Biblia nos enseña que cuando uno sufre, comparte su carga con otro para que los dos se ayuden mutuamente a llevar el peso, y cuando uno se goza, lo comparte con otro para que los dos se gocen juntos. Estos hermanos nos contaron cómo la oración de personas de todo el mundo les ayudaron a soportar el terrible peso del dolor del secuestro de sus hijas. Literalmente dijeron que nuestras oraciones les salvaron la vida. Ninguno de nosotros estamos exentos de experimentar el sufrimiento. No obstante, podemos aprender de la iglesia perseguida que Dios está escribiendo su historia por medio del sufrimiento que padecemos. Mi desafío para hoy es que busquemos la historia de Dios que está detrás de nuestro sufrimiento. Que busquemos lo bueno que Dios está haciendo por medio del dolor que estamos pasando. Hay lecciones en la vida que no vamos a aprender si no es por medio del sufrimiento.